Rembrandt innovó constantemente, nunca estuvo atado ni a un tipo de arte ni a un tipo de mecenazgo. De hecho, puso todo su ingenio al servicio de la creación artística y de cómo hacer circular, de cómo comerciar con esa creación artística. Sin embargo, este gran genio del siglo XVII murió prácticamente en la indigencia. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y sí, me parece que este tema no se podía hacer esperar más. Producto de la entrada, ¿qué es un Rembrandt?, que hicimos hace unas semanas atrás. Bueno, realmente las inquietudes, las preguntas, las solicitudes para hablar de Rembrandt y el mercado fueron bastante abundantes. Y si bien ya saben que en cada uno de nuestros videos aparecen un montón de disparadores que vamos resolviendo a lo largo del tiempo, me pareció interesante adelantar un poco este capítulo por la frescura un poco del momento, ¿no? Todos tienen muy presente el video que hicimos sobre qué es un Rembrandt. Y si no, los invito a verlo, se los voy a dejar por aquí en el enlace. Claro, allí hablamos un poco de los estudios que se hicieron sobre la obra de Rembrandt, los problemas y los vaivenes de atribuciones en función de cierto manejo del taller en el que no profundizamos y que honestamente también tendría que ser otro capítulo aparte. Y esbozamos apenas cómo él un poco se manejaba con la clientela, cuáles eran sus expectativas y cómo trató de alguna manera de construir una marca, una firma. Rembrandt, a la italiana, hecho que quedó apenas esbozado. Por eso hoy les propongo que recuperemos a Rembrandt en relación a sus clientes y todas las anécdotas e idas y vueltas que hay, y cómo él a su vez se planteaba comercializar su arte e intervenir en el mercado del arte, algo que lo configura como un artista moderno. Con lo cual, hoy más que profundizar ampliamente en algunas de sus obras, vamos a traer ejemplos que nos sirvan, bueno, para ir pimponeando todas estas ideas. Primer punto, nos tenemos que meter necesariamente con lo que estaba pasando en Ámsterdam en el siglo XVII. Estamos hablando de un momento de gran prosperidad, algo que hemos recuperado más de una vez cuando hablamos de Rembrandt en otras oportunidades, cuando hablamos de Vermeer. Prosperidad que un poco abarcaba casi todas las capas de la sociedad. Tenemos que tener presente que la nobleza y que la iglesia no eran factores determinantes ni tenían amplios poderes como en otros países, lo cual hace que las distintas capas comerciantes, burguesas, empiecen a prosperar, a desarrollar sus propios negocios y por lo tanto empiecen también a buscar bienes de consumo que den cuenta de esa prosperidad, de lo bien que les iba. Y ahí es donde el arte se transforma en un factor económico. Es decir, estamos en una época donde se configura la actual relación del cuadro en tanto arte y mercancía. De hecho, ya se imaginarán, el siglo XVII en los Países Bajos, el siglo de oro, ¿no?, es considerado el inicio del mercado del arte moderno. Porque bueno, se dio todo. Había un montón de artistas talentosos, muchísimos. Y había muchas familias, muchos señores burgueses con dinero dispuestos a invertir. Entre otras cosas en arte, por supuesto, ¿no? Esta sociedad próspera económicamente se vuelve, ¿cómo decirlo?, intrépida, ¿no? Apuestan a un mercado, crean un poco las acciones, ¿no? Ponen dinero para empresas de ultramar y a su vez todo este comercio además proveía una serie de mercancías, de productos que trataban de configurar el nuevo, buen gusto, para decirlo más claro. Antes del siglo XVII, el norte de Europa era considerado algo así como, chabacano, poco refinado, como que estaba lejos de el buen gusto y de la última moda. Hasta Amberes, ¿no?, que era la ciudad un poco epítome en esa zona del buen gusto, de lo que estaba bien, era la que marcaba la línea. Para arriba
Eran considerados como provincianos, campesinos, ya dije, vulgares. Y, por ejemplo, la gente de Ámsterdam que empieza a hacer negocios en el siglo XVII dice, bueno, nosotros también queremos estar en la pomada, queremos saber qué es lo que está bien y vamos a imponer nuestro buen gusto. Y no solo Ámsterdam, ¿no? Haarlem, Utrecht, es decir, empiezan a ser todas ciudades muy, muy prósperas. Además, se volvieron espacios muy cosmopolitas, ¿no? Cuando pensamos en la configuración social, fundamental, ¿no? En este momento, tenemos que entender algo que recién esbocé en una sola línea. No había una monarquía, con lo cual no había una nobleza todopoderosa. Luego, con la Reforma Protestante y con todas las miradas que distancian a la religión de Roma, con lógicas que están mucho más centradas en el individuo, tampoco tenemos ahí un papel, rotundo de la iglesia. Además, fuertemente la mirada protestante era iconoclasta, con lo cual la iglesia no te iba a estar encargando pinturas. Esto hace que, como dije, la sociedad se pone creativa y también el artista, ¿no? Se empieza a pintar valorizando otros géneros, porque las grandes pinturas de historia, las grandes pinturas religiosas, de fábulas o mitología, no eran lo más solicitado. Es verdad que, por ejemplo, los espacios como los ayuntamientos, quiero decir, los ámbitos civiles, comunitarios, encargaban piezas, pero no se podía vivir de eso solo. Es así que todo lo que era, en términos de estoichita, ¿no? Parerga, es decir, todo lo que era marginalia en los cuadros, empieza a cobrar protagonismo. Me refiero a la naturaleza muerta, al paisaje, que pasaron de ser un telón de fondo o un acompañamiento de una pintura X, de una temática elevada, a cobrar el protagonismo completo. Y en el medio de todo esto, el retrato, ¿no? No solamente el retrato individual, sino el retrato familiar, el retrato de la cofradía, el retrato grupal. Todas las casitas querían tener un retrato. Cualquier evento era excusa para un retrato. Un matrimonio implicaba que cada uno de los novios hacía un retrato por separado y también se hacían un retrato en tándem en el momento en que se casaban, por ejemplo. Nacía un hijo, retrato familiar, sumemos al pequeño. ¿Por qué? Bueno, porque lo podían pagar. Y si querías decorar tu casa, bueno, para cada una de las inquietudes había un tipo de cuadro disponible en el mercado. No necesariamente uno tenía que ir y encargarle a un artista algo, sino que podía pasar por su taller, por la casa del marchand de arte, otra figura que cobra protagonismo en este momento, y ver ahí que tenía, decía, este paisajito está lindo para el living, algo que haríamos hoy, por ejemplo. Hay un excedente de capital realmente que traen esas ganancias un poco intrépidas, ¿no? Porque todo esto tiene un lado oscuro que la sociedad holandesa continúa debatiendo al día de hoy. Con esto me refiero a comercio con esclavos, invasión de territorios, empobrecimiento de las colonias, etcétera, etcétera. Algo que, chapó, la sociedad holandesa lo discute mucho, al día de hoy lo sigue debatiendo y un poco pone en cuestión este siglo de oro holandés en tanto pintura, en tanto florecimiento de las artes y de la sociedad, porque esa economía, como ellos bien aclaran, y un poco estaba sucia, ¿no? Pero no me quiero ir de tema porque tenemos un montón para charlar hoy y tengo muchas cosas para contarles. Decía, todo este excedente de dinero hace que la figura del marchand de arte se vuelva importante. Y ahí tenemos un personaje muy, muy relacionado con Rembrandt, que lo vamos a traer más de una vez, que es Jan Six, que en conjunto con Rembrandt hacia la década del 40, 1640 me refiero, hacen un combo que capún, ¿no? De hecho, hace poco tiempo vi una entrevista que le hicieron a Jan Six décimo primero, que sigue siendo marchand de arte en la familia, por supuesto, siguió la tradición familiar y sigue, entre otras cosas, investigando y comerciando con Rembrandt, con lo poco que queda en el mercado. Bueno, nada, el tema es que él un poco contaba que no tiene muy en claro cómo se conocieron su ancestro, digamos, y Rembrandt, pero que sí, entre 1640 y 1642 entran en contacto al punto tal que Rembrandt le hace un dibujo, ¿no? Y se lo dedica. Y él dice, bueno, evidentemente hicieron como una suerte de amistad, se sentían pares. Uno comerciaba arte y el otro hacía arte y también comerciaba arte, que es Rembrandt. Porque obviamente Rembrandt no era tonto, se beneficia de toda esta ebullición, de todo este mercado del arte, a través de su propia estrategia de venta, pero también trabaja con marchands, ¿no? Y Jan Six ahí fundamental. Lo que sí hace este mercado del arte, todas estas ganas de comprar arte, es que muchos artistas
en general el que quería, el artista que quería, no tenía que estar tan pendiente de un mecenas, de trabajar para una corte o de que un mecenas te viniera a hacer un encargo. Y esto es algo que un poco, ¿no?, encara Rembrandt en la década del 40, en donde ya no está tan pendiente de que le hagan un encargo puntual, sino que empieza a jugar un poco con las posibilidades que hay ahí afuera. Esta búsqueda de libertad de Rembrandt es lo que lo convierte en el primer pintor moderno. Libertad de hacer el arte que quiero y vendérselo a quien quiero. A la vez que Rembrandt mismo también era coleccionista. Entonces, para poder meternos de lleno en todos los aspectos que hacen a Rembrandt y el mercado, para resumir, Rembrandt tenía un modelo de negocio. Él, por un lado, daba clases a sus estudiantes en su taller, estudiantes que pagaban un buen dinero para estar con el maestro. Los formaba para que de su taller salieran productos vendibles con los que Rembrandt comerciaba. Rembrandt en algún punto también era marchand de arte de lo que hacían sus alumnos, porque los vendía él a los cuadros. Además de vender sus propias creaciones, además también de comprar en el mercado obras de maestros antiguos y luego él revenderlas. Ahora, ustedes ya me conocen. Para que esta entrada no sea solo un compendio de información de lo que hacía Rembrandt y alguna que otra anécdota de cómo discutía con sus clientes, tenemos que entender que todos estos datos de los que vamos a hablar tienen que estar al servicio de algo. Por eso a mí me parecía interesante encarar esta entrada desde una mirada puntual que tiene que ver con el artista como mediador. ¿De qué estoy hablando? De un poco la teoría que desarrolla Antoine Enion en La Pasión Musical. Aldana enloqueció, era La Pasión Musical. Bueno, Enion desarrolla toda una teoría en relación a cómo poder abordar él el estudio de la música, pero plantea, sí, en su libro, esta relación tan complicada para los cientistas sociales, para quienes nos dedicamos a investigar desde un punto de vista de la sociología de cultura, el encastre, el abordaje de sujeto-objeto. Tenemos un objeto, un cuadro, una pintura, una escultura. Tenemos un sujeto creador, pero también hay un sujeto, consumidor, para decirlo de alguna manera, que aborda esa obra. ¿Qué es lo que hay en el medio? El objeto está ahí. Entonces, lo que propone Enion a través de su teoría de las mediaciones es una forma de, lograr no estudiar por separado el objeto y el sujeto, sino tratar de ver qué media entre ellos, que les permite construir una relación. Ese es un poco el eje que nos va a guiar en el día de hoy. Y de hecho él, en un capítulo de su libro, menciona los trabajos de investigación de Alpers, que lo trajimos aquí con que es un Rembrandt, este libro llamado El taller de Rembrandt, en donde dice, bueno, acá lo que hace Alpers tiene mucho sentido, porque ella está tratando de estudiar cómo este tipo creativamente produce su propia autoridad a futuro, ser un Rembrandt, como resultado de una estrategia que despliega del taller al mercado. Entonces, Rembrandt media en su propia obra, más allá de ser creador. ¿Por qué? Porque en algún punto lo que vamos a ver hoy es a un Rembrandt productor que no solo crea el cuadro, sino que procura definir su valor y que si es necesario va a intervenir en el mercado para que ese valor suba. Por tanto, hoy nos vamos a alejar del Rembrandt solo como pintor y lo vamos a entender como un actor social. En la medida en que él crea la pintura, procura las condiciones de su valor, la vende, la hace circular, interviene en el mercado, estamos definiendo un tipo de construcción intelectual que es lo que Alpers llama pictor economicus. A punto tal que Rembrandt ya desde la propia creación, algo que vimos en el video anterior, nos presenta todos los artilugios de la pintura. Rembrandt quiere vender pintura. Rembrandt muestra cómo hace pintura. Rembrandt no está buscando el trampantojo, no está buscando engañarnos, no está buscando, demostrar una suprahabilidad. Rembrandt está diciendo, estas cosas geniales se pueden hacer con óleo y tela, y pinceles y todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Estas temáticas, ¿no? La cantidad de publicaciones que ha habido sobre Rembrandt, el taller,
el comercio en los Países Bajos, exhibiciones, ¿no?, que ha hecho el Rijksmuseum, Mauritshuis, etcétera, etcétera, hacen que haya como una abundancia de información que muchas veces no termina plasmando en un resultado comprensible. Vamos a tratar de sortear eso hoy, por ejemplo, metiéndonos de lleno en el tema con algunas obras. Así armamos un corpus, como hicimos la otra vez, para poder empezar a debatir. Veamos este estudio de un anciano. Esta obra hoy por hoy está en duda de atribuciones. No es hoy el video en el que nos vamos a dedicar a discutir eso, con lo cual no me interesa porque me sirve en términos de estilo y de forma para el planteo que quiero hacerles. Es un estilo suelto, pinceladas anchas, colores oscuros, lo cual nos lleva un poco a la etapa tardía de Rembrandt. Tiene una firma a la izquierda en el centro que dice Rembrandt, Fexit o F 1650. Y es una representación que generó mucha discusión de atribución porque hasta en algún momento se pensó, como siempre, ¿no?, que había un anciano que era el hermano de Rembrandt, Adriaen. Pero hoy por hoy, más bien, esta pintura se considera un troni, es decir, un estudio de la cabeza de un anciano con determinado carácter, con determinada psicología que podía servir para vender o para desarrollar luego otro tipo de obras. Pasamos de inmediato a una obra que no hay duda de atribución, que es de Rembrandt, que son estos dos hombres africanos. A ver, en el siglo XVII holandés, los africanos eran representados principalmente como personajes secundarios, ¿no?, en las piezas. Por ejemplo, como esclavos o figurantes en una escena bíblica. Ahora Rembrandt un poco los convierte en el tema principal. De hecho, se cree que estos hombres eran libres, es decir, vivían en Ámsterdam y posaron para él. Los pinta con capas muy finas, puso sí mucho detalle en los rostros, al igual que en ese chal blanco que vemos que uno tiene de vestimenta, cierta monocromía, marrones, grises, y una sola, ¿no?, mancha roja en el hombro de la derecha, que es un poco un toque de atención. Se entiende que esta obra fue un estudio inacabado, pero está firmada también por Rembrandt con fecha 1661. Y pasemos a la siguiente. Ustedes dirán, Aldana, ¿dónde vas con todo esto? Retrato de un anciano, de 1667. Como verán, estamos viendo todas obras fechadas en la década del 60, la última etapa de Rembrandt, también firmada por el artista. Y vemos un hombre sentado cómodamente, regordete, ¿no?, el abrigo abierto, el cuello suelto, el sombrero tirado para atrás. Una actitud inusual, relajada, cuando en general en los retratos se trataba de presentar a la persona de la mejor manera posible y exhibir su mejor momento, ¿no? Se especula que este hombre pudo haber sido un conocido de Rembrandt y que el retrato no fue un encargo oficial, sino más bien algo entre amigos. El virtuosismo de este retrato es increíble, a mí me fascina la expresión, la psicología también del personaje, ¿no? Rembrandt sabía lo que estaba haciendo en algún punto. De hecho, hay lugares que tiene espátula, en otros aparece la pintura, el óleo como raspada con el dorso de los pinceles, y tenemos incluso como marcas onduladas, ¿no?, en el ala del sombrero. ¿Por qué traje estos tres ejemplos? Porque durante las últimas décadas de vida, Rembrandt se dedicó fundamentalmente a la pintura de figuras solitarias, de medio cuerpo, de tres cuartos, y de personas que no solo manifestaban un cierto rasgo de aislamiento o soledad, sino también que se entendía en medio de los bajos fondos. Algo que hizo que muchos historiadores del arte especularan con qué le pasaba a Rembrandt, ¿no? Era un chabacano que le gustaba codearse con la gente de por allá abajo. Estaba manifestando al tratar y pintar a las clases bajas una forma de desprecio hacia las clases medias y altas acomodadas. Quería demostrar o reafirmar así que él no necesitaba de mecenas, que él no estaba dispuesto a tener un comportamiento decoroso para vender sus obras. Para resumir la idea, estaba Rembrandt a través de estos cuadros hablando de su propia libertad, de que él pintaba lo que se le daba la gana. Bueno, hecho el planteo, estas tres obras nos van a servir para pensar algunas cosas. Habitualmente se lo presenta a Rembrandt como un tipo medio ermitaño, poco social, que hacía del taller su mundo. Él recreaba el mundo, era afuera en su taller y ahí era el amo y señor. Y algo de esto hay, pero hoy vamos a tener que pensar a Rembrandt en relación con el afuera, cómo lo que él producía en su taller terminaba circulando o siendo vendido para que él pudiera vivir, entre otras cosas. Lo cual, de a poco, nos debería llevar a un cambio de percepción. Este Rembrandt sabía mucho lo que pasaba allá afuera, intervenía mucho en lo que había allá afuera. Era un tipo
que no solo pintaba, sino que tenía una enorme, propensión a lo que se veía bien en ese momento, que era comerciar. Por lo tanto, Rembrandt hacía obras no solo porque se le cantara y por su libertad, sino que las encaraba pensando qué era lo que necesitaba ese mercado. Porque tenemos que pensar algo muy, muy básico en todo esto. Si Rembrandt no quería un mecenas, si Rembrandt quería hacer lo que se le daba la gana, de algo tenía que vivir. A alguien le tenía que vender. Y si ese mercado ahí afuera anónimo pedía Tronis, pedía determinados tipos de obras, Rembrandt tenía que hacerlos porque en algún punto su libertad estaba restringida a lo que podía o no colocar. Entonces, estamos ante un artista que necesita manejar en sus obras, sigan pensando en los cuadros que vimos, Decía, necesita manejar en sus obras dos cosas: el arte que les quiere imprimir y el dinero que les puede sacar. Descamps es el que define a Rembrandt, ¿no?, como ese artista que le gustaban tres cosas: libertad, arte y dinero. Algo que, claro, hoy no nos parece para nada raro en nuestra cultura actual, pero en ese momento apenas sí se estaba definiendo. Y algo que fue muy mal entendido o interpretado por la historia del arte o la incipiente historia del arte en el siglo XIX, ¿no? Cuando dicen, no, si es un genio no puede estar interesado en el dinero. Lo que a inicios del siglo XX repercute en a este Rembrandt lo único que le importaba era la plata. Y la verdad es que, ojo, cuidado, porque ya mencioné y después vamos a profundizar en el Rembrandt coleccionista. ¿Para qué quería Rembrandt el dinero? ¿Para guardárselo? ¿Para hacer el avaro que lo ponía en una caja fuerte? Bastante lejos estaba de eso. Entonces, este artista que asume el riesgo de intervenir en una economía de mercado, ¿cómo se comportaba con los encargos y con los clientes? Se los resumo en general de manera muy, muy conflictiva. Hemos hablado en el video anterior de La novia judía, una obra que yo en algún momento definí como... Y si esto es un encargo de un retrato, lo único que tenemos en claro es que se ha diluido la personalidad de los retratados y lo que estamos viendo son prácticamente dos actores que Rembrandt manipula a su gusto y los hace simular un tipo de escena que al día de hoy no sabemos muy bien a qué remite. Se cree en algún punto que es un retrato doble. Se cree también que estas personas, algo bastante típico de la época, de alguna manera se disfrazaron o trataron de representar algo, no sabemos qué, y se entiende que Rembrandt un poco sobreexageraba estas cosas y hacía que las personas se comportaran como él quería o si no había realmente problemas. Esa famosa autoridad de Rembrandt dentro del taller, ¿no? Yo acepto hacerte un retrato, pero vos tenés que vestirte de esta manera, posar de esta manera, hacer esto, hacer aquello. Porque es cierto que estamos en un momento en el que la posición del pintor empieza a cambiar. El estatus profesional del pintor estaba muy presente en la mente de los artistas de la Holanda de este momento, lo que un sociólogo definiría como un proceso de profesionalización. Y vemos también, ¿no?, que suceden muchas cosas que acompañan este proceso. En vida propia de Rembrandt se creó la Hermandad de los Pintores, distintas ligas de artistas que pretendían de alguna manera sustituir a la cofradía de San Lucas. De hecho, algunos amigos de Rembrandt estuvieron entre fundadores de este tipo de asociaciones, con lo cual vemos que los artistas de alguna manera se quieren despegar del gremio como algo que un poco también los comprime, ¿no?, los vigila, y se quieren despegar también un poco de determinado tipo de mecenazgo que también los obliga a hacer lo que el encargo, el comitente, pide. Lo cual decanta en algún punto que los artistas, en términos generales, en esta zona, se empiezan a plantar un poco de otra manera frente a los clientes. Entonces uno dice, claro, Rembrandt se planta de esta manera con sus ganas de pintar y bajo su forma ante los clientes y por eso se lleva un poco mal. Y al resto le pasaría lo mismo, artistas que sienten que tienen otro estatus y que se manejan un poco más a su antojo. Bueno, vamos a ver otra serie de obras, en este caso autorretratos. Cómo se presentaba Rembrandt hacia fines de la década del 50 e inicios del 60. Podría haber traído igual cualquier otro de este momento y hasta incluso algunos de años antes cuando se autorretrataba sin ningún tipo de disfraz, ¿no? Voy a hacer una breve descripción. Tenemos al pintor de cintura para arriba, un hombre mayor, piel pálida, un color, ¿no?, de las carnaciones un tanto melocotón. Nos mira con ojos grises, hundidos, un ceño fruncido.
está serio, delante de un fondo marrón, oscuro. El cuerpo está un poco inclinado hacia nuestra izquierda, lo cual hace que ese rostro que se gira hacia nosotros sea un poquito más llamativo. Nariz bulbosa, típica de Rembrandt, ligeramente rosada. Mejillas un tanto hundidas, ya dijimos, es un señor mayor. De hecho están sombreadas, ¿no? Con un poquito de gris. Labios color melocotón, un poquito más intenso, que están casi camuflados, ¿no? Con ese bigote gris, bastante fino, también con la perilla. La boina marrón, esa que cubre un poco las canas, el cuello oscuro del abrigo, que está levantado y le tapa de alguna manera el cuello. Está iluminado desde la parte superior izquierda, por cómo vemos que caen las sombras, lo cual hace que del cuadro, el lado derecho, la parte, digamos, de la espalda y el cuerpo se vean más que ensombrecidos, casi fundidos con el fondo. Pinceladas bastante evidentes, que un poco se terminan fundiendo, ¿no? Entre los tonos marrones, ocres. En algunas zonas son visibles, especialmente en el rostro. Y estamos ante un cuadro firmado y fechado. Así es como se presenta Rembrandt. ¿Podría ser un pintor? ¿Podría ser un hombre de la calle? Y sí, cualquiera de las dos cosas. Entonces vamos a compararlo con el otro gran maestro de esta zona, que fue Rubens, en su autorretrato, ya también siendo un señor mayor. Este retrato tiene una historia bastante particular. Se entiende que Rubens se lo entregó a Lord Danvers como una obra de estudio para que la viera, sin saber que este señor se le iba a dar a Carlos, príncipe de Gales. ¿Qué pasa? Rubens un poco se avergonzó de esto porque no sabía cuál era el destino de esta obra, y de hecho estaba preocupado porque le parecía que era como muy arrogante enviar un autorretrato, ¿no? De hecho escribe: no me parecía apropiado enviar mi retrato a un príncipe de tan alto rango, pero él superó mi modestia. En el fondo, estamos acá ante una pieza que Rubens tenía pintada de autopromoción. No está Rubens acá vendiendo su creatividad, ni el dibujo de figuras de la historia mitológica o de cuentos o religiosa, sino que está focalizando en los elementos importantes del arte. Lo que tenemos adelante es una obra puramente pictórica, en su forma más intensa, ¿no? Contraste de luz, sombras, esos negros profundos, un rostro suavemente luminoso, con algunos acentos de color en la cara, el cielo, distintas variaciones en la aplicación de la pintura. Es un Rubens donde uno ve todo el tiempo la mano de Rubens, la postura de Rubens, la presencia de Rubens. Y ustedes dirán, bueno, es más o menos lo que vimos de Rembrandt. Sí, pero estoy seguro que están pensando que esto se ve distinto. Se ve a Rubens como un cortesano, diplomático, vestido con ropa negra, sombría, a la moda, elegante. No tiene ningún tipo de atributo que hable de que él es pintor, al igual que Rembrandt, pero sí lleva una cadena de oro. Cadena que desde mediados del siglo XVI simbolizaba el éxito y la riqueza de un artista. Todos los artistas se mataban por estas cadenas, como Tiziano, por ejemplo. Ahora, a diferencia de las cadenas que llevaba Tiziano en los autorretratos que se hizo, en este caso se puede ver un pequeño destello de oro debajo de la capa negra. Rubens siempre tan discreto, lo que de alguna manera lo termina elevando aún más, ¿no? A ver, Rubens había recibido cadenas de oro durante toda su carrera. 1609, de los archiduques, de Isabel y Alberto, ¿no? 1623, de Cristian IV de Dinamarca. Y las sabía usar, por supuesto, para presentarse, pero de una manera que creo que uno se queda un poco más mirando el sombrero usado en ángulo agudo que otra cosa, que más allá de que estaba a la moda, también dicen, ojo, también lo usa para ocultar el cabello del artista que, bueno, ya estaba empezando a pelar canas, ¿no? Y ahora los invito a ver este último autorretrato de Govert Flinck, alguien a quien estamos a punto de traer, porque, bueno, era un discípulo de Rembrandt, ¿eh? Govert fue un pintor del barroco holandés exitosísimo, ¿no? En este caso, con una postura y una expresión que nos hablan del estatus, de la confianza de un señor bastante joven, obviamente, que se pinta a sí mismo en 1643. Tenía 28 años aquí. Mira ligeramente a la derecha, con el brazo derecho apoyado en una repisa marrón y los ojos dirigidos directamente al espectador. Se nota que era discípulo de Rembrandt, ¿no? Tiene un manto de terciopelo con adornos dorados sobre el jubón escotado, y un chaleco blanco de cuello alto. Es visible en el cuello, ¿no? Esos bordes con volantes y en la muñeca. Color del cabello un tanto jengibre hasta los hombros.
una boina de terciopelo que fluye ahí de manera muy natural. Y ¿qué tenemos también? Una cadena que demuestra estatus. Ya lo sabemos porque lo hablamos recién acerca de Rubens. Se entiende que nuestro Govert Flinck se inspiró en un Rembrandt también. En un Rembrandt un poquito más joven. Este que vemos aquí, que también ambos terminarían inspirándose de alguna manera en un retrato de Rafael, ¿no? Ahora, incluso si miramos este Rembrandt versus la postura de nuestro artista, estamos ante un tipo completamente distinto. Rembrandt tenía un temperamento relativamente gregario, hay que decirlo, no en extremo. Aún así, sabemos que, por ejemplo, él no acudía a los eventos sociales en los que era, por supuesto, participado. Por ejemplo, la Hermandad de Pintores de Ámsterdam realizó 2 encuentros al que fueron todos, también su discípulo, pero no Rembrandt. Govert Flinck estableció muy buenas relaciones con cierta aristocracia que estaba ahí invitada. Incluso a partir de esta vida social recibió el encargo de 7 cuadros para el ayuntamiento. Él, también como Rubens, cuando diseñaron sus propias casas, casa-taller, diseñaron y pensaron arquitectónicamente el espacio para poder recibir a los comitentes. Algo que Rembrandt no hizo. Entonces, hasta aquí tenemos un Rembrandt que tiene que pensar en el mercado, pero que claramente no está apuntando a determinado tipo de comitentes, que no se presenta con la cadenilla, con todo el estatus que de alguna manera estaba tratando de instalarse respecto de los artistas. Y todo empieza a parecer como muy ambivalente en el fondo, ¿no? ¿Qué quería este hombre? Si pensamos no solo la relación con digamos, los gremios o las asociaciones de artistas, sino con la academia. Bueno, Rembrandt, a ver, lo más cercano que estuvo de una academia fue con el taller de Willenburg, alguien que también es muy importante en la historia de Rembrandt, porque era, a ver, un taller de producción de obras para la venta. En esencia, era más un negocio que un taller, de donde Rembrandt termina tomando el modelo de su negocio del que hablamos al inicio. De hecho, el tipo de operaciones, digamos, que hacía Willenburg eran considerados como, en ese momento, una empresa de negros, ¿no? Incluso los que pasaban un tiempo en el taller de él, taller negocio, lo describían como haber estado en galera, a ese nivel. ¿Cuál era el problema con Willenburg? Que al tipo no le importaba en lo más mínimo ascender socialmente. Él no estaba ahí para la movilidad social, él estaba para hacer negocio con el arte. Flinck, el discípulo de Rembrandt, también pasó por allí. Un corto tiempo, pero vemos que su carrera va por otro lado, porque él sentía que esa era una instancia a superar. En cambio, Rembrandt no. Rembrandt un poco adopta este modelo. Y es bastante curioso, esto lo dice Alpers, porque dice que en los momentos en el que Rembrandt estuvo trabajando, para alguien en un modelo de negocios como este, con Willenburg, y luego cuando se declara en bancarrota y pone todo a nombre de su mujer y de su hijo, fue el momento de mayor producción y mayor creatividad. Parece que Rembrandt se sentía cómodo con este tipo de esquemas. Hace unos años atrás se publicó un libro llamado Willenburg and Son, que es bastante interesante, se los recomiendo, para el que quiere, meterse con documentación, No es una historia narrada como para entretenerse, sino que cada uno de los capítulos apunta a distintos aspectos de cómo era el comercio de arte en Ámsterdam y, bueno, de la presencia de estos marchantes que realmente hicieron la diferencia en ese momento, ¿no? Es bastante interesante porque estamos hablando de este momento en el que Rembrandt un poco empieza a conjugar distintos modelos en relación a arte y mercado. Y como Rembrandt produjo mucho para que este hombre vendiera, es interesante ver quiénes eran, por ejemplo, los clientes de Willenburg, ¿no? En uno de los capítulos, Jan van der Veen rastrea las conexiones cortesanas y también internacionales de Hendrik Willenburg, que luego serían explotadas también por su hijo Gerrit. Y nos dice que entre todo ese laberinto de vecinos, amigos, clientes y familiares, bueno, había una próspera red comercial menonita que de alguna manera sostuvo todas las ventas de este comercio a lo largo de la vida de Willenburg y de su hijo. Quiero decir, a quien le interese este libro, que honestamente no sé si está en español, no busquen escandaletes, no busquen chimento, no, es documentación, pero bueno, vale bastante la pena. Entonces, tenemos un poquito la fuente, ¿no? Rembrandt toma este modelo de negocio, pero
Bueno, no dejaba de ser Rembrandt, ¿no? Houbraken cuenta los problemas que tenía Rembrandt con sus clientes. Decía que se llevaba muy mal, que discutía muchísimo, que era muy tosudo, muy terco, que incluso retenía las obras, no le importaba, y que muchas veces los clientes terminaban cediendo y hasta incluso pagándole más para que le dieran las obras. A ver, y tenemos como 3 tipos de conflictos, ¿no? Aquí. Por un lado, Rembrandt agotaba a sus clientes porque les exigía que posaran un tiempo inaceptable, según los testimonios del momento. Incluso Baldinucci dice, ¿no? Bueno, esto hacía que la gente dudara realmente de acudir a Rembrandt para hacerse, por ejemplo, un retrato. Pero Houbraken ahí dice que demoraba mucho porque había mucha gente esperando para hacerse obras con él. El otro foco de conflicto era que tardaba mucho en acabar las obras. Por caso, el príncipe Federico Enrique esperó 6 años a que Rembrandt terminara la serie de la Pasión, que el artista terminó solo cuando necesitó dinero, porque estaba por comprar su casa. Uno de sus clientes, por ejemplo, Hermann Becker, acudió a los tribunales por la demora en la entrega de Juno, una obra que le había solicitado y que Rembrandt se tomó todo el tiempo del mundo. Y el último foco de conflicto era que entregaba obras que eran consideradas inaceptables, porque no se parecían al sujeto que había posado. Por ejemplo, un tal de Andrada planteó una acción legal contra Rembrandt por un retrato de una niña que parece que no tenía nada que ver, o porque eran imperfectas desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, el comitente no se sentía cómodo, sentía que había pedido otra cosa, incluso con los retratos, ¿no? Hay registros de Graeff, que era un burgomaestre, por ejemplo, que se negó a pagar su retrato porque para él no estaba bien. Ruffillo, que era un admirador fanático de Rembrandt, en Sicilia le había encargado el Aristóteles, pero le devolvió el Alejandro por considerarlo como una obra que era un remiendo de otras tantas obras, y de hecho Rembrandt nunca respondió a la petición de que hiciera los bocetos de otras pinturas que iban a encargarle. Podemos pensar un poco qué era lo que pensaba Rembrandt de los comitentes, ¿no? A través de esta sátira, que se llama Sátira de la crítica pictórica, que está en el Met hoy por hoy. Bueno, ahí Rembrandt hace un boceto que de alguna manera es una reflexión plástica, ¿no? De él en torno al papel que supone el cliente o el espectador también interesado en una pieza. Cosa que difiere claramente de las imágenes de la época que intentaban, dulcificar la atención conferida a las artes por los clientes y por los mecenas, ¿no? Acá vemos al pintor ante el caballete, divirtiendo a un admirador que le visita, ¿no? Como que le hace ahí de payaso. Que si lo confrontamos, por ejemplo, con un grabado de Abraham Bose en la situación del pintor, estamos ante cosas completamente distintas. De alguna manera, Rembrandt se estaría burlando acá de la retórica de los críticos contemporáneos, de sus colegas y de quienes se acercaban a ver las obras, casi que en plan de la columna de Apeles, ¿no? De Mantegna. Y claro, cuando uno lo compara contra otras imágenes de grabados de pintores, bueno, vemos cómo Rembrandt hizo caso omiso, honestamente, a todo este tipo de situaciones, ¿no? Da la sensación de que en vez de cortejar a los clientes como hacían otros artistas, Rembrandt un poco los hostilizaba. Y algo que me parece importante cuando uno observa, da la sensación de que no es que Rembrandt trataba de defenderse a través de estas caricaturas, sino que realmente estaba como gustoso de entrar en el campo de batalla y entrar en la refriega. Ahora, esto no implicaba que Rembrandt no tuviera sus estrategias, ¿eh? De los conflictos con los clientes que vimos, ya vamos a ver cómo él trataba de resolverlos para maximizar su ganancia. En el caso, por ejemplo, de Jan Six, a quien mencionamos ya hace un rato, es muy interesante la relación que se da, porque hay una relación de mecenazgo de la que Rembrandt parece disfrutar. Pero vean ustedes, por ejemplo, los bocetos que tenemos de Jan Six, cómo muestran una relación muy casual, muy de equilibrio entre ambos, no de mecenas pintor, sino casi de cierta amistad, de cierta camaradería de negocios. De hecho, Rembrandt hasta parecía trabajar gustoso para él, ¿no? Le hizo retratos, preparó aguas fuertes para él, también cuadros, y le hizo el retrato que hoy por hoy está en la colección Six, que es una maravilla, una de las grandes obras maestras en términos de retrato de Rembrandt, de retrato individual, ¿no? Y es interesante porque Rembrandt se ve que respetaba a las personas de carácter. Así como Rembrandt tenía fama de intransigente, Jan Six parece que era peor. Quiero decir, Rembrandt lo pone ahí de manera casual contra la ventana, pero vean ustedes lo que es el retrato final.
El tipo era súper exigente y Rembrandt terminó pintándolo en los términos que le demandó Jan Sixte. Cuando uno empieza a ver la forma en la que trata la capa, cómo aplica la pintura, las pinceladas horizontales que van definiendo, ¿no?, el cierre del abrigo, están trabajadas de una manera que realmente demuestra amor prácticamente por lo que está haciendo. Ahora, esto fue hecho en el taller de Rembrandt y lo que nos queda en claro es que Sixte no posó ni hizo de marioneta para Rembrandt. Él quería un retrato de tal forma y así fue como Rembrandt tuvo que hacerlo. Hasta aquí sumamos no solo este Rembrandt que se presenta de una manera rara, sino que realmente no se lleva bien con sus clientes. Que no le interesa la corte, que no le interesa la iglesia, que entrega obras que para él supuestamente están acabadas y el comitente queda horrorizado o incluso que parece entregar retratos que ni siquiera se parecen a la persona. Bueno, Rembrandt de tonto ni un pelo. ¿Por qué? Porque Rembrandt lo que hacía era muchas cosas. A ver, en cuanto a los retratos, él solía jugar un poco con esto, no posas como yo quiero, te hago medio así nomás, y no te gusta, no te lo doy, para que la gente le pagara más y se lo terminara y se lo dé, o los entregaba por agotamiento y la persona que no estaba conforme con el retrato le pedía que lo retoque, con lo cual, bueno, yo te lo retoco, pero me tenés que pagar más porque me estás pidiendo un extra, entonces cobraba más. Y en el caso de obras que aparentemente estaban inacabadas, él solía hacerlo para enviarlas, que la persona pidiera ajustes y cobrar los ajustes. Y además, en lo posible, con esos ajustes, venderle otra obra más. Entonces, ¿Rembrandt es un caso de oportunidades perdidas? No, nunca. Él aprovechó todo. Quizás lo único que no le interesó fue la corte y de eso se corrió. Ahora, a su vez, Rembrandt solía tener muchos cuadros en proceso. En ese sentido, no los terminaba hasta que no era estrictamente necesario. Y ese estrictamente necesario en general implicaba poder comercializarlos a un precio más alto. A ver, ¿qué oportunidades tenía un pintor en este momento? Dijimos, o te ibas a trabajar a una corte, o tenías un único mecenas que te compraba toda la producción. En términos de coleccionismo, también tenías un marchante que te compraba todo lo que hacías y se encargaba de venderlo. Algunos trabajaban vendiendo a partir de su propia casa-taller, como lo hacía Rembrandt, pero además se procuraban un mecenas. Hofstraten es uno de los que aconseja esto, también discípulo de Rembrandt. Gerard Dow, por ejemplo, discípulo de Rembrandt, tuvo un único mecenas que le compraba toda la producción. Y por supuesto, cada uno de estos maestros iba poniendo un poco ahí sus precios en función de cantidad de horas, pigmentos y talento que consideraba que ponía. Y en función también de lo que veía cómo se movía el mercado, ¿no? Ahora, Rembrandt parece ser un tipo que se maneja de una manera mucho más individual, casi un individualista, ¿no? Incluso cuando imita a otros pintores y, por ejemplo, se pinta una cadena, lo hace para disfrazarse, lo hace para burlarse. De hecho, hay 2 autorretratos de Rembrandt que tienen una cadena y vemos realmente cómo lo que está haciendo ahí es un poco mostrar el típico retrato que hacían otros artistas, ¿no? Y si lo comparamos con Van Dyck, con ese autorretrato con un girasol, por ejemplo, que está hoy por hoy en Inglaterra, bueno, él trabajó para la corte británica, vemos realmente cómo Rembrandt un poco le esquivaba a determinadas formas de presentarse ante el mundo, ¿no? Y de hecho, les voy a citar a Julius Held. El propio Rembrandt no subordinó jamás su independencia personal. La grandeza de su arte reside, en última instancia, en ese hecho. Es la obra de un hombre que no hizo componendas, que nunca se permitió a sí mismo el lastre de una cadenilla honorífica y que supo mantener con fiereza la integridad de su arte y su libertad como individuo. No es tan errónea esta conclusión, ¿eh? Por eso cuando uno ve en Rembrandt este retrato con cadenilla, además siente que está posando para una cosa genérica, que no es un retrato como lo podía llegar a ser Rubens para autopromocionarse, sino que está en otro plano. Ahora, mencioné un montón de veces que Rembrandt intervenía en el mercado, pero no conté cómo. Rembrandt
hacía dos cosas. Por un lado, él compraba obras para ser marchante y de hecho a veces estiraba bastante, ¿no?, los precios para después poder venderlas más caras, obviamente. Eso hacía que contrayera deudas y solía comerciar con su arte justamente a través de papelitos, de acciones, ¿no? Él podía pagar con obras de su propia producción y muchas veces fue salvando deudas de esta manera, ¿no? La suya es una historia de deudas contraídas y empréstitos asumidos, que circulaban en la forma de trocitos de papel equivalentes a las obras de arte o al dinero involucrado en las operaciones. Siempre estaba interesado en el dinero y deseoso de ofrecer sus cuadros o aguafuertes como pago de sus deudas. Papeles que muchas veces pasaba de mano, ¿no? Él a veces sus deudas se la vendía a otro, por ejemplo a Jack Six. Un caso de esto fue el famoso Claudio Civilio, que él termina haciendo circular esa deuda. Por eso también Rembrandt terminaba en bancarrota 2x3, ¿no? Porque de alguna manera vendía sus deudas, se financiaba con piezas nuevas y realmente tenía muchos admiradores de su arte que estaban dispuestos a entregarle dinero, ¿no? Aunque se decía en ese momento que iba a ser algo muy difícil de recuperar, ya sea una obra o el dinero. Y la verdad es que igual Rembrandt desbordaba de trabajo, el taller trabajaba muchísimo. Ahora, cuando se habla de Rembrandt como alguien que se declara en bancarrota, si se van a ver los papeles, en realidad él se declara insolvente. De esta manera, limitaba el monto de las demandas que alguien podía plantearle. De allí que, por ejemplo, Hendritke, su mujer, y Tito, su hijo, en algún momento pasen a estar a cargo del negocio, ¿no?, para que no le puedan reclamar nada a él. Y la verdad es que también se codeaba con muchísimos marchantes a los que les pedía dinero y a través de ellos hacía circular sus obras, ¿no? Incluso obras que por ahí tenía comprometidas pero que se las habían devuelto, etcétera, etcétera. Con lo cual, entre comillas, no perdía nunca. Y tanto hablar de mercado y de dinero, hay una famosa anécdota, ¿no?, que creo que la cuenta Hofstraten cuando estaba en el taller de Rembrandt como alumnos, de que uno de ellos había pintado una moneda en el suelo, casi en formato trampantojo, y Rembrandt entra a esa sala, ve ese dibujo y trata de agarrarlo, ¿no? Pero no lo cuentan en el sentido de que él fuera un avaro y buscara el dinero porque sí, sino en el sentido de que le prestaba atención al dinero para poder trabajarlo en el mercado. De hecho, dicen que Rembrandt se rió mucho de toda esta historia, ¿eh? No es que le importó, se sintió humillado ni mucho menos. Decía, ya me fui por la anécdota, algo que nos lleva a plantearnos en este momento, después de hablar de tanto dinero, mercado, capitalismo, etcétera, etcétera, es, ¿esto afectaba a su obra? Bueno, sabemos que otros artistas del momento cuidaban muchísimo las piezas, ¿no? Protegían los pigmentos, trataban de lograr los mejores acabados. También sabemos que Rembrandt tenía otro estilo, lo que hacía todo muy difícil de evaluar en realidad, porque estos artistas habitualmente en los Países Bajos tan metódicos, bueno, evaluaban sus obras en función de la habilidad, del tiempo, del cuidado que ponían en los pigmentos y en el mantenimiento de la obra, es decir, tiempo invertido completo, ¿no? Y además le ponían un plus por esa idea de perfección que implicaba un cuadro terminado. Ahora, Rembrandt, con sus obras, termina desafiando los parámetros. Las obras de Rembrandt no se podían evaluar de la misma manera, porque primero, la sensación de acabado claramente era relativa, y en muchos casos hasta se negaba a producir obras que fueran recompensadas económicamente por un mecenas o por un encargo específico, ¿no? De ahí esta idea de tener un estilo rudimentario que a él le servía luego para ponerle un poco más de valor si se requería algún tipo de ajuste. Y además se tomaba todo el tiempo del mundo para hacer las obras, con lo cual tampoco se podía evaluar por tiempo, no se podía evaluar por acabado, y ahí el gran desafío, ¿no?, de que Rembrandt pudiera manejar su propio valor de mercado sin que nadie tuviera herramientas para discutir, porque era muy distinto a lo que hacían todos los otros pintores. Entonces, ¿qué parámetro de comparación había? Con lo cual, cuando le iniciaban algún tipo de querella, la discusión era, bueno, ¿bajo qué parámetros esta obra está o no está terminada o cuánto tiempo te llevó? Estilo, que ya vimos sobre todo al inicio. Y por ejemplo, si miramos este Homero, que está hoy por hoy en la Murilhuis, bueno, vemos que es una obra también, ¿no?, del último periodo de Rembrandt, que está fechado, firmado, con lo cual Rembrandt lo da por terminado, y que fue uno de los objetos de disputa. De ahí a que le terminan devolviendo al Alejandro, que se perdió, y bueno, este Homero
fue aceptado porque si no el marchante se quedaba sin piezas. Y piensen que este fue un encargo de un mecenas extranjero, dijimos de Sicilia, ¿eh? Y luego estaba también esta forma tan particular de encarar Rembrandt los temas, es decir, temas que no eran transparentes por los atributos que se presentaban en los personajes ni por el entorno, entonces eran relativamente ambiguos, entonces uno no sabe si este Homero era Homero o era un troní, y lo vendió como un Homero, y de allí toda esta cosa tan confusa que muchas veces hacía Rembrandt, uno entiende que a propósito, ¿no? Como estrategia. Y era tan hábil en eso, que yo creo que cuando hablamos de qué es un Rembrandt, dijimos, bueno, Rembrandt no involucraba a su taller, por ejemplo, en las aguafuertes. En todo lo que era grabado en general, Rembrandt trabajaba prácticamente solo. Y de hecho, en la Ámsterdam del momento ganaba mucho más dinero con los grabados que con las pinturas. Porque las pinturas demoraban un montón, se las devolvían, se peleaba con medio mundo, quería cobrarte más dinero y así, ¿no? Cuando uno ve cómo él se manejaba con las prácticas del grabado, es fantástico, ¿no? Te vendía, qué sé yo, José con aureola, sin aureola. Juno con rayitos de sol, sin rayitos de sol. Era la Baby Malibu con sombrero, o sea, el tipo explotaba cada uno de los motivos, digamos, cambiándole pequeños detalles. Y vos decías, uy, tengo el José sin aureola, ¿cómo? No, y ibas y te comprabas el José con aureola, ¿entendés? O sea, es genial. De hecho, uno ve como muchos motivos se reiteran, de espalda, de costado, esto, lo otro, y de esa manera tenía una abundancia de temáticas para promover en el mercado y para vender, que, como dije, fue su mayor fuente de ingresos. Esto sería todo un capítulo para trabajar, porque qué grabador que fue este hombre, ¿eh? Y realmente también muy original, con muchísimas temáticas muy variadas. En ese sentido, él tenía absolutamente en claro que el mejor sistema para, de alguna manera, sortear el tema del mecenazgo era la reproducción de la obra de arte. Y si bien Rubens, que regenteaba un taller que era todo un éxito, no era ningún tonto, ya sabía que esto de la reproducción de la obra tenía mucho sentido. Sí, Rubens se cuidó de no firmar obras en donde no había una pincelada suya. Rembrandt es distinto. Me refiero en este caso al tema de las pinturas, ¿no? Rembrandt sí firmaba, porque si salía de su taller era Rembrandt. Lo que sí diferencia fuertemente a Rembrandt y a Rubens es que Rubens fue muy inteligente en la idea de la pintura colectiva, ¿no? Rubens hacía la figura, Snyders pintaba los animales, Bruegel pintaba las florcitas, firmaban los tres y se llevaban un buen dinero cada uno. En el caso de Rembrandt, él no comulgó con la pintura colectiva. Lo que salía de su taller era Rembrandt, punto. Y esto, honestamente, parece no haber afectado directamente la calidad de su pintura, porque hemos visto que Rembrandt realmente era un tipo talentoso, solo que él ponía un poco las normas y lo que para él era un estilo terminado, no terminado, etc. Ahora, este afán que todo el mundo le achaca del dinero y la anécdota de la moneda y todo eso, la verdad es que Rembrandt no parece ser un tipo que quisiera tener dinero por tenerlo, por posesión, por angurria, sino que realmente él necesitaba dinero para poder intervenir en el mercado, para poder coleccionar, porque uno entiende que todo el dinero que hizo este hombre un poco se le fue, ¿no? Se le fue en eso, se le fue en ser un coleccionista, se le fue muchas veces en las subastas públicas. De hecho, se sabe que él comienza a frecuentar las subastas públicas y copia, por ejemplo, grabados de Durero, se hace con una colección de pinturas, también con obras en papel, conchas, esculturas, armaduras. Es decir, era un tipo que coleccionaba muchos objetos y también coleccionaba arte. Era más, alguien que gustaba de acumular en ese sentido cosas que de tener dinero. Y bueno, Ámsterdam era ideal para eso, ¿no? Porque había subastas todo el tiempo. E incluso anotó, ¿no? Por ejemplo, en un boceto de un retrato de Baldassarre Castiglione de Rafael, cuánto dinero había puesto en ello. De esa manera también él un poco subía los precios de lo que él compraba, y si después tenía la opción de volver a comercializarlo, obviamente partía de un precio muchísimo más alto. Típica estrategia de mercado, ¿va? Creo que Rembrandt tenía muy en claro el valor de mercado como una construcción social. Que si vos te lo querés comprar en una subasta y yo te primereo y levanto muchísimo la oferta, bueno, quizás de acá a un tiempito tenga la posibilidad de vendértelo mucho más caro. Ahí es donde Rembrandt empieza a entender muy bien la idea del valor de la mercancía como justamente esto, ¿no? Como un constructo
social que muchas veces no parte necesariamente ni de un tiempo de ejecución, ni de determinado tipo de material, con lo cual para él el dinero es equiparable justamente a la mercancía, o sea, no hay un valor detrás de todo eso más que el que la sociedad se pone de acuerdo en asignarle. Algo que un poco nos lo deja claro, ¿no? Por ejemplo, en esta parábola del rico tonto, donde vemos a este anciano que examina una moneda a la luz de la vela y está rodeado de bolsas y documentos en un interior oscuro. Para ser claro, si Rembrandt fue capaz de tener esta mirada crítica en algún punto, burlándose de la estupidez del dinero, es porque para él el dinero significaba otra cosa, no acumulación de la moneda en tanto tal. Es más, cuando uno piensa esta libertad de Rembrandt, en el que por un lado pintaba cosas que tenían que ser vendidas, ¿no? Porque si no, ¿cuál era la gracia? También vemos que Rembrandt no frecuentó los temas más comunes que se pintaban en ese momento. Quizás había ahí como un principio de originalidad. Quiero decir, todo el mundo, Vermeer mismo, que pintaba la alcahueta, como los caraballistas de Utrecht, ¿no? Todas esas herencias del caraballismo en el sentido de temáticas de el estafador en el juego, las escenas más eróticas o de moralina, ¿no? Como el músico y todo este tipo de cosas. Rembrandt no frecuenta esos temas. Él, por ejemplo, no entra en la temática del comercio con mujeres, solamente representa al hijo pródigo con Saskia, ¿no? Con su mujer, una de sus mujeres, como protagonista. Parece más un juego que otra cosa. Parece ser un tipo desde ese punto de vista, como que seguía su propio camino de pensamiento y de originalidad, ¿no? Y no cae en lo que se frecuenta habitualmente en el mercado. Tampoco es un tipo que se dedica a pintar naturalezas muertas. Sí, es como que se escapa de las dos cosas, ¿no? De las temáticas del hogar, pero también de las temáticas del mundo vulgar en el sentido de bajo fondo, del comercio, del sexo, de los malandrines. Y de hecho, sobre todo en sus dibujos, cuando representa a mujeres, a niños, también los representa lejos del ideal del hogar. Incluso, vean ustedes, la Danae que él pinta, en vez de reflejar, como hacía todo el mundo, la lluvia dorada con monedas de oro, él pone como rayos de luz nada más. Ni siquiera pone dinero o algo valioso en términos de mercado. Para resumir un poco la idea, como si Rembrandt estuviera todo el tiempo, a través de su incursión en el mercado y a través de su propia creación, entendiendo que el cuadro, que el arte, en lo sucesivo, a partir de él en algún punto, iba a ser llamado por el nombre de un pintor y que ese nombre, Rembrandt, los podía dotar de un precio. Para acercarnos al final me la pasé hablando, espero que esto no sea demasiado largo. Pero bueno, era inevitable, había muchas cosas para contar y no saben lo que me salteé, siempre digo lo mismo. Decía, para resumir un poco qué es lo que estuvimos viendo hasta aquí, que Rembrandt trata de aprovechar esta libertad que provee un mercado incipiente para jugar con ello, también para aventurarse y para permitirse a él mismo desarrollar el arte que en principio le gusta, con el que más se siente cómodo, a pesar de los propios condicionamientos de venta. Que si manifestó un interés excesivo por el dinero fue mucho más por su faceta casi adictiva de coleccionista, antes que por tener dinero en sí. Como decimos, se declara insolvente en más de una oportunidad, apenas se recupera, se endeuda más para comprar una casa más grande. Quiero decir, es como que está todo el tiempo haciendo circular el dinero más que tenerlo él mismo, a través de papeles, de piezas, de encargos, de vender sus propias deudas. Por otro lado, una relación muy conflictiva con los clientes, pero en función de que le permite desarrollar estrategias para evaluar sus cuadros de una manera distinta y para obtener mejoras en las condiciones de pago de esas piezas, de para vos está inacabado, te lo retoco, pero págame más. Si no te gusta este retrato, listo, me lo quedo, no te lo doy. Mostrarse inflexible, ¿no? Tanto en cuanto a la composición de un cuadro como en cuanto al precio o lo que quería cobrar para dártelo después. Y redefinir algo que para mí es muy importante, que es el honor del artista, que hasta ese momento estaba dado por la cadenilla que te daba el ricachón de turno y que a partir de él se amplía, ¿no? Se corre necesariamente de eso y busca el honor a través de su fama, de su nombre, de cómo regentea su negocio y de cómo también en algún punto aporta a la sociedad, ¿no? En la medida en que, como dije, él no buscaba mucho dinero para sí, sino para circular, para elevar incluso
el valor del arte en el mercado. Y creo que esto de redefinir el tema del honor es muy, muy importante y es una herencia de Rembrandt en tanto él buscó su propio camino, a veces de manera más ingenua, a veces de manera más astuta, pero siempre siendo fiel a lo que él sabía que podía aportar a partir de sus piezas. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Créanme que habría mucho más para desplegar, pero creo que, bueno, trabajamos bastante en profundidad. Nos quedaría un capítulo bastante interesante de Rembrandt dentro del taller, ¿no? Y cómo se organizaba dentro del taller, que la verdad que es bastante apasionante. Pero por lo menos hemos suplido esta primera incipiente ansiedad para saber cómo se manejaba Rembrandt en el mercado y bajo qué conceptos y propósitos. Entonces, ya es hora de que me calle de una buena vez. Ya saben, si les gusta este contenido, apóyenme suscribiéndose al canal, que es gratuito, regalándome un me gusta, compartiéndolo. Tienen mis contactos de redes y la página web para que sigamos interactuando por allí. Muchas gracias desde ya por los comentarios que me van a estar dejando aquí abajo. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.